Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un suscriptor me había hecho una consulta. Me dice que elaboremos una fórmula en la cual nosotros podamos calcular el peso de una losa que tenga una forma irregular, de tal forma de que esa carga se la pueda incorporar en el análisis o en el modelo estructural que se va a utilizar en cualquiera de los softwares. Entonces, para eso vamos a armar la forma, cómo quedarían los despaciamientos o los alivianamientos en nuestra losa, en una losa de 1 metro por 1 metro cuadrados. De tal forma que luego podamos nosotros, con cualquier forma de entrepiso de una edificación, calcular el peso. Entonces aquí estamos haciendo un corte para poder observar claramente cómo se ubican los elementos dentro de ese metro cuadrado. Tenemos los rectángulos donde tenemos los alivianamientos, que en este caso son de 20 centímetros de alto, con una capa de compresión de 5 centímetros, y tenemos nervios de 10 centímetros. Nuestros alivianamientos tienen un ancho de 40 centímetros. Entonces tenemos la sección de la losa de 1 metro por 1 metro. Listo. Ahora que tenemos ya el dibujo que lo acabamos de realizar en AutoCAD para comprender qué es lo que estamos haciendo, vamos a entender el criterio. Miren, tenemos una losa que tiene una forma irregular, que en este caso, miren, yo le dibujé así. Tiene unas esquinas que no tienen el filo, digamos, de la losa. En otros casos tendrán una curva, tendrán una forma trapezoidal, cualquier forma que tengan. Ustedes van a tener que calcular necesariamente el peso de la losa, el peso por metro cuadrado, de ser posible, para que puedan ingresarlo en el caso del SAP 2000. En el caso del ETABS, el ETABS les ayuda también, pero ustedes tienen que entender de dónde sale ese peso. ¿Por qué? Porque van a tener que comprobarlo y van a tener que ustedes satisfacer esa incertidumbre de comprobar de que el programa les está haciendo bien los cálculos. Entonces, me habían preguntado, me habían dicho si podemos elaborar una fórmula en la que nosotros podamos simplemente con ingresar el espesor de la losa que nosotros necesitemos. En este caso, miren, son 25 centímetros. Pero podemos tener losas de 20, de 25, de 30, de 35, de 45. Dependiendo de la necesidad, dependiendo de las luces, de las distancias entre columnas, dependiendo de las cargas, nosotros sabremos predimensionar primero el espesor de la losa y luego tendremos que calcular las cargas. Entonces, aquí les voy a indicar, o vamos a desarrollar una fórmula para que ustedes simplemente con ingresar el espesor de la losa, el ancho del nervio, el espesor de la losa de compresión, esos tres datos, ustedes puedan tener el peso por metro cuadrado. Y al multiplicarlo por el área van a tener el peso total. Así que, amigos, empecemos. Y suscríbanse, amigos, a mi canal, colaboren con mi canal para que se mantenga vigente. Muchas gracias. A ver, vamos a poner como dato, a ver, movámosle este para acá ya. Le vamos a dar nombres a los tres datos que nosotros necesitamos para poder determinar el peso por metro cuadrado de nuestra losa. Vamos a ponerle H a la altura total, que sería a la altura del alivianamiento más la altura de la capa de compresión. Vamos a ponerle al nervio, le vamos a dar el nombre de NH, ¿ya? Le vamos a poner un nombre al espesor de la capa de compresión de ESC, pongámosle, ¿ya? Ustedes le pueden poner cualquier nombre. Lo importante es que ustedes sepan y la identifiquen. Los alivianamientos, recuerden que pueden ser de cualquier material, pueden ser, como comúnmente usamos aquí en Ecuador, pueden ser bloques alivianados de cemento, ¿no? Con agregados livianos, que en muchos casos aquí se utiliza el cascajo, que es un material liviano, pero es un material grueso, que se lo mezcla con cemento, se lo mezcla con agua y con un poco de arena. Entonces tenemos un bloque de 40 por 20 y por 20, 15 o 10, dependiendo de la necesidad de espesor. Estos bloques se los une y tenemos un espacio de 40 por 40. En Ecuador, nosotros cuando fundimos, retiramos los encofrados y los bloques quedan ahí. Entonces tendríamos que sumar el peso de esos bloques cuando consideremos el peso de nuestra losa por metro cuadrado y por el área total que tenemos aquí. Entonces, miren, en otros casos, cuando ya tenemos espesores de 30, 35, 40, 45, no se puede encontrar ese tipo de bloques alivianados en el mercado. Entonces se utiliza casetones. ¿Qué son los casetones? Son formas que pueden ser de madera, pueden ser de metal, de plástico, que toman la forma del espacio que necesitamos aquí, justamente ubicarlo aquí como alivianamiento. La ventaja de esos es que luego de fundir el concreto, luego de hormigonar, nosotros podemos retirar esos alivianamientos, cosa que no se puede hacer en el caso que utilicemos bloques alivianados de concreto. Entonces, amigos, vamos a ponerle datos a esto. A este le vamos a poner 25, ya. Vamos a trabajar en metros, 0.25.
metros, que serían 25 centímetros. Vamos a ponerle a la altura del nervio, al ancho del nervio, le vamos a poner 0.10, que es lo que normalmente usamos nosotros aquí en Ecuador. Sin embargo, luego de que tengamos la fórmula, vamos a poder cambiar cualquiera de los datos y vamos a poder obtener el peso por metro cuadrado de esa losa con cualquier sección que nosotros le demos. Aquí vamos a poner el espesor de la capa de compresión, que sería 5 centímetros, 0.05 metros, son 5 centímetros. Y le vamos a poner el peso específico del hormigón. El peso específico del hormigón sería 2400, es del hormigón armado, es 2400 kilogramos por metro cúbico. Por cada metro cúbico de hormigón vamos a tener un peso de 2400 kilos. Recuerden, cuando trabajamos con hormigón simple se considera 2200 kilogramos por metro cúbico. En este caso va a ser una losa que va a tener acero de refuerzo en cada uno de los nervios y también la malla de compresión que tiene en la capa de compresión. Entonces tenemos un peso específico de 2400 kilogramos por metro cúbico. Con estos datitos de aquí, nosotros ya vamos a obtener el peso por metro cuadrado de nuestra losa. Entonces, bueno, ubiquemos este acá para que no nos estorben estos alivianamientos. Perfecto. Entonces, miren, esto es sencillo. Nosotros tenemos aquí primero que considerar como que esta sección de 1 metro por 1 metro con el espesor que sea, nosotros vamos a considerar como que este fuera un bloque macizo de hormigón, que no tiene alivianamientos ni nada. Ese es el primer paso. Entonces primero vamos a sacar el volumen de todo este elemento. Como sabemos que siempre va a ser 1 metro por 1 metro, entonces vamos a calcular 1 por 1 por el espesor de nuestra losa. Entonces sería 1 por 1 por el espesor de nuestra losa. Miren, aquí ya tenemos nuestra primera variante, digamos. Si nosotros aquí le ponemos un valor de 0.35 de espesor, vamos a tener 0.35 metros cúbicos. Estamos hablando ya en metros cúbicos. Ya le estamos iniciando a dar una forma ya a esto. Ya estamos haciéndole que considere los datos que nosotros estamos ingresando. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora le vamos a restar los alivianamientos. Sabemos que los alivianamientos son igual. ¿A qué son igual los alivianamientos? En este caso es 40 por 40. ¿Y qué tal si tenemos alivianamientos que no son de 40 por 40? Que nuestro prediseño nos dice que son de 45 por 45. Entonces, ¿cómo sabemos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a tener que nosotros considerar que son de 35 por 35, porque muchas veces se ha trabajado con alivianamientos de 35 por 35. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a tener que generar aquí un dato que nos calcule o nos reste el espaciamiento que tenemos entre los nervios. Lo que sí debemos conocer es el espaciamiento entre los nervios. Entonces, miren, tendríamos aquí, para que este sea una variable, no sea constante, vamos a hacerle el ancho, que sería igual a 1 metro. Tenemos 1 metro menos 2 veces, tenemos 2 nervios, menos 2 veces el espesor de los nervios, que sería 0.10. 2 veces sería 2 por 0.10. ¿Qué es lo que estamos obteniendo ahí? Estamos obteniendo el espaciamiento, el ancho de nuestro alivianamiento. El ancho de nuestro alivianamiento tanto en X como en Y. Entonces aquí vamos a tener que multiplicar este valor por 2. Porque tenemos ya este ancho sumado más de por 2. Porque tenemos el mismo proceso en el sentido Y. Por 2. ¿Qué es lo que obtuvimos ahí? Obtuvimos el área de los alivianamientos. Y le vamos a multiplicar por la altura del alivianamiento. ¿Y cuál sería la altura del alivianamiento? Vamos a multiplicar por la altura del alivianamiento, sería la altura total que tenemos aquí, menos el espesor de nuestra capa de compresión que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces tenemos ahí ya restado el volumen que ocupan los alivianamientos. Entonces tendríamos metros cúbicos.
Ya, si nosotros restamos el volumen total que tenemos ya de nuestro cubo aquí de hormigón, menos el volumen de los alivianamientos, ya sabemos cuánto tenemos. Miren, un pequeño detalle aquí. Saqué y obtuve el ancho de la suma de los dos alivianamientos en X. Para sacar el área tengo que multiplicar por el ancho en Y, que es el mismo valor. No es 2 aquí, es el mismo valor que tenemos acá. Entonces lo que tengo que hacer es copiar este pequeño espacio de aquí. Aquí, recuerden, miren, en esas cosas hay que tener mucho cuidado, porque a veces por estar muy concentrados nos equivocamos y luego eso nos tiende a hacer cometer errores ya en el diseño. Miren, desde aquí ya se puede arrastrar errores del diseño. Entonces multiplicamos, tenemos 0.192 metros cúbicos. Entonces nosotros ya estamos restando todo el volumen que tenemos de este bloque de hormigón. Lo estamos restando aquí para obtener el volumen solamente del hormigón que tenemos en este espacio de 1 metro por 1 metro, de esta sección de 1 metro por 1 metro. Entonces tenemos metros cúbicos. Entonces miren, la clave está en poder obtener el volumen de hormigón que entra en esa sección, en 1 metro por 1 metro. ¿Por qué? Porque tenemos el peso específico del concreto reforzado, recuerden. Entonces nosotros tenemos aquí ya multiplicado, tenemos el volumen de hormigón por el peso específico, nos da un valor de 379.20 kilogramos para 1 metro cuadrado. Entonces nos quedamos con kilogramos por metro cuadrado. Este valor tendremos que sumarlo al valor de las cargas que tenemos por mamposterías, por acabados, cargas vivas, todas las cargas de servicio que debemos considerar en nuestros modelos estructurales. Así que amigos, recuerden que aquí nosotros ya podemos cambiar cualquier espesor. Pongo .45. Si quiero un espesor de 0.08 centímetros, de 8 centímetros de nervio, y una capa de compresión de 0.10, pongámosle, porque tendríamos 5 centímetros. Miren, ya tenemos un peso de 487.30 kilogramos por metro cuadrado. Vamos a ver qué pasa con un espesor de 20 centímetros que normalmente se trabaja en casas, digamos que moderadas o pequeñas. Vamos con un nervio de 10 centímetros y vamos con un espesor de capa de compresión de 0.05 metros, que son 5 centímetros. Tenemos un peso de 249.60 kilogramos por metro cuadrado. Miren qué interesante. Nosotros con esta formulita que la podemos acomodar, poner colores, le podemos hacer maravillas. Podemos calcular para cualquier forma que tenga nuestra losa el peso por metro cuadrado, y le podemos calcular ya el peso total. Si esto nosotros le multiplicamos, suponiendo que esta losa tiene un área de 30 metros de largo por 12 de espesor, digamos, de ancho, 360 metros cuadrados. ¿Cómo sé cuánto pesa esa losa? Entonces yo lo que hago es multiplicar 360 por el peso que tenemos por metro cuadrado. Miren, sabemos que aquí tenemos 89.856 kilogramos. Si esto lo dividimos para 1000, ¿cierto? Sabemos que tiene 89 toneladas. Recuerden que una tonelada tiene 1000 kilogramos. Entonces amigos, espero les haya gustado este video. Si gustan, aunque no me gusta mucho compartir, les digo estas hojas, porque a mí lo que me interesa en realidad es que se entienda cómo se aplican las cosas, que se entiendan los criterios, que desarrollen ustedes esa iniciativa para que entiendan cómo ingresar a los softwares, al ETABS, al SAP, al robot y a un sinnúmero de softwares que existen en el mercado ahora, que muchas veces la gente ni siquiera sabe de dónde salen las cosas. Y lo que tenemos que entender es de dónde salen, cómo se ingresa, qué hace el software para nosotros dormir tranquilos y saber que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Gracias amigos, si les gustó mi video, suscríbanse a mi canal y denle like.